Hay quienes viven esperando el momento propicio, la oportunidad justa, el favor del destino, sin saber que la verdadera provisión no se encuentra en los vaivenes de este mundo cambiante, sino en el reconocimiento interior de una verdad eterna: Dios es tu suministro. No a veces, no cuando todo marcha bien, no cuando el bolsillo está lleno o el contrato ha sido firmado, sino siempre, inmutable, silencioso, generoso, como el sol que brilla sobre justos e injustos. Escribo estas líneas con profundo amor por todas aquellas almas que han sido engañadas por la apariencia, que han creído que la escasez es real, que el bien es escaso o que las puertas están cerradas. Me han buscado muchas veces personas abatidas por la falta de dinero, de oportunidades o de sustento, y les he repetido con firmeza, como quien entrega una llave de oro: Dios es tu abastecedor. No temas. El canal puede cambiar, pero la fuente permanece. Este libro nace de la necesidad de proclamar esa verdad una vez más, de manera clara, sencilla y poderosa, como debe hablarse cuando se trata de los asuntos del espíritu. No hablaré aquí de teorías, sino de leyes. Leyes espirituales tan precisas como la gravedad. Leyes que pueden aplicarse por cualquiera que tenga fe y voluntad de dejarse guiar por el principio divino que gobierna la vida. He visto aparecer cheques donde parecía no haber posibilidad alguna. He visto sanarse cuentas bancarias con la misma fe con la que se sana un cuerpo enfermo. He visto puertas abrirse con una simple afirmación dicha con certeza, como quien sabe que Dios nunca olvida a sus hijos y que todo lo bueno ya ha sido dado desde el principio de los tiempos. La cuestión no es si Dios te dará, sino si tú podrás recibir. Porque el bien no está retenido, está esperando ser reconocido. No estoy escribiendo para los que buscan fórmulas de azar o encantamientos de la mente. Escribo para los que desean comprender la ley de su ser, para los que quieren convertirse en canales claros de la abundancia infinita, para los que se han cansado de temerle al mañana y desean descansar en la promesa eterna: proveeré. Quien comprenda que Dios es su ministro, no volverá a pedir desde la carencia, sino a declarar desde la posesión. Porque la palabra bien dicha es la varita mágica que transforma el barro en oro, la deuda en provisión, el mendigo en rey. No es arrogancia, es obediencia a una ley superior que dice: según tu fe, te será hecho. Este libro no pretende dar fórmulas vacías ni promesas vanas. Es una invitación a cambiar de conciencia. A dejar de mirar al mundo como la fuente de tus bienes y empezar a mirar hacia el alto, donde no hay escasez, donde no hay demora, donde el suministro fluye libremente para quien sepa afirmarlo con la palabra y sostenerlo con la fe. Cada capítulo será un peldaño en la escalera de la conciencia de riqueza. No una riqueza limitada a monedas y propiedades, sino aquella abundancia que llena el alma de paz, que abre caminos donde no los había, que transforma la necesidad en agradecimiento y la duda en certeza. Las ventanas del cielo están listas para abrirse. ¿Estás tú listo para recibir? Entonces comienza el viaje. La fe es tu pasaje. La palabra, tu llave. Y el Espíritu, tu guía. Dios es tu suministro. No lo olvides jamás. Dios como suministro, abriendo las ventanas del cielo. Por Florence Scovelsin. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1: La fuente inagotable. Todo lo que necesitas ya está dado. Aprender a recibir lo que ya es tuyo por derecho divino. Vivimos en un universo generoso. Lo afirmo con la seguridad de quien ha contemplado, una y otra vez, la respuesta infalible de la ley espiritual cuando se la invoca con fe. La vida no es una lucha por sobrevivir, sino un arte de recibir lo que ya ha sido dado. Mas el secreto está en comprender que aquello que llamamos suministro no proviene del exterior, ni de la buena voluntad de las personas, ni del vaivén incierto del destino, sino del principio invisible que sostiene y gobierna todo: Dios, la fuente inagotable. Muchos creen que han de trabajar más, esforzarse más, sacrificar más, para recibir algo de este mundo. Han sido educados en la creencia de que el bien escasea, de que hay que luchar para ganarlo, y de que no siempre se tiene lo necesario.
Sin embargo, toda esa visión se desmorona cuando se reconoce una verdad fundamental: el bien ya ha sido provisto desde el principio, y la tarea no es buscarlo, sino aceptarlo. No hay carencia en la mente divina. Lengula. La misma inteligencia que hace florecer el rosal sin angustia y sostiene al gorrión sin salario, cuida de cada alma humana con amor perfecto. Si no lo vemos manifestado, no es porque no se nos haya concedido, sino porque aún no lo hemos reconocido. A lo largo de los años, he visto cómo se disipan las nubes de la necesidad tan pronto como el alma afirma con fe: Dios es mi suministro, y su caudal es ilimitado. No se trata de una ilusión piadosa ni de una esperanza pasiva. Es una ley viva, que actúa tan pronto como se le obedece. Esta fuente, Dios, no necesita condiciones externas para obrar. No le limita la economía nacional, ni los errores pasados, ni las circunstancias presentes. Su caudal fluye eternamente, como río que nunca cesa, y está esperando ser recibido por quien se abra a su presencia. Así como el aire entra libremente en una habitación apenas se abre la ventana, así el suministro llega cuando el alma deja de resistirse y se vuelve receptiva. La resistencia, sin embargo, se disfraza con muchos rostros: duda, miedo, resentimiento, queja, creencias heredadas. Todo pensamiento de no puedo, no hay, no merezco, es como una piedra lanzada en el río del bien. Pero la palabra recta, afirmada con autoridad y fe, retira cada obstáculo invisible y permite que el caudal comience a manifestarse. Recuerdo una mujer que vino a mí, afligida por sus cuentas y deudas. Había intentado todo método humano: pedir préstamos, reducir sus gastos, buscar más empleo. Nada funcionaba. Le dije: deja de mirar al mundo como tu proveedor. Alinea tu mente con el principio y observa cómo el bien aparece. Comenzamos juntas a declarar cada mañana: Dios es la fuente de mi provisión. Su caudal es ilimitado y llega a mí ahora, por canales esperados o inesperados. En pocos días, le llegó un dinero que no esperaba, a través de una herencia antigua que llevaba años detenida. Ha sido como un milagro, me dijo. Y yo respondí: no ha sido milagro, ha sido ley. Dios no está reteniendo el bien. No hay que convencerlo. No hay que robar. Hay que alinearse con Él, reconocerlo como fuente, y abrir las puertas internas que lo dejan entrar. No hay puerta exterior que valga si la puerta de la conciencia sigue cerrada. Y esa puerta se abre con la palabra, la fe, la gratitud y la firmeza espiritual de quien ya no se deja guiar por la apariencia. Cuando el alma afirma: todo lo que necesito ya me ha sido dado, aunque no lo vea aún, está colocando un pie sobre el puente invisible que la llevará al cumplimiento. Y si persevera sin titubear, verá cómo se abren los cielos, cómo el suministro llega sin esfuerzo, cómo lo necesario aparece como si siempre hubiera estado allí, porque en verdad así ha sido. La fuente inagotable no está afuera. No está en el empleador, ni en el pariente generoso, ni en la venta que se espera cerrar. Está en Dios, y Dios está en ti. Si buscas afuera, mendigarás. Si miras dentro, reinarás. Porque el bien jamás ha estado ausente, solo ha estado esperando que alguien, con fe y autoridad, lo llame por su nombre y lo declare presente. Y cuando eso sucede, la escasez se retira como sombra ante el sol. Porque la verdad no tiene enemigos. Y la verdad es esta: Dios es tu suministro. Y su caudal es eterno. Capítulo 2. El suministro no viene del hombre. Ni personas, ni posiciones, ni herencias son tu provisión. Dios obra a través de canales, pero no es limitado por ninguno. Una de las mayores trampas en la conciencia humana es la creencia de que alguien más es la fuente de su bien. El esposo, el patrón, el cliente, el mecenas, el familiar pudiente. Muchos miran con esperanza, y a veces con temor, a los rostros de aquellos que consideran indispensables para su sustento. Mas he aquí una verdad que libera: si se la acepta de corazón, ningún ser humano es tu proveedor. Dios es tu único suministro. El hombre es un canal. Nada más. Puede ser un conducto por donde fluye el bien divino, pero no es la fuente. Y si ese canal se cierra, otro se abrirá,
porque Dios no depende de los hombres para manifestar su provisión. El alma que comprende esto se libra del miedo a perder, del temor a ser rechazada o abandonada, del servilismo que nace cuando se cree que alguien tiene poder sobre nuestro sustento. He escuchado muchas veces la frase, si Él no me ayuda, ¿quién lo hará? Y siempre he respondido, Dios tiene 1000 formas de llegar a ti, y no necesita a Él, para obrar. Una mujer que fue abandonada por su esposo, quien sostenía el hogar, me confesó que sentía que su vida económica había terminado. Le dije, ¿realmente crees que tu sustento estaba en un hombre y no en Dios? El canal ha cambiado, pero la fuente permanece. Mira hacia la fuente, no hacia el canal que se ha cerrado. Y así fue. Comenzó a afirmar cada día, con el corazón elevado, Dios es mi provisión. No estoy atada a ninguna persona. Mi bien viene de lo alto y fluye libremente a mí. Poco tiempo después, una antigua amiga le ofreció una oportunidad de enseñanza que no había buscado. Allí comenzó su restauración económica. Pero más allá del dinero, recobró su poder interior, su dignidad espiritual, su confianza en la ley. El error más común es el de colocar la fe en los instrumentos visibles. Pero el que confía en lo visible, tiembla cuando lo visible se mueve. En cambio, el que ha anclado su fe en el Espíritu no teme al cambio, porque sabe que el Espíritu nunca cambia. Los canales podrán cerrarse, pero el manantial permanece fluyendo bajo tierra, esperando brotar por otra grieta inesperada. Como las aguas que surgen del desierto cuando Moisés golpeó la roca, así aparece el suministro cuando se llama desde la fe. Es necesario cortar los lazos de dependencia mental. Aquel que siente que necesita a alguien para prosperar, sin saberlo, ha puesto a esa persona en lugar de Dios. Eso es idolatría y siempre acarrea sufrimiento. La verdadera fe declara, si este canal se cierra, otro mejor se abrirá. Yo no soy mantenido por el hombre, sino por la ley. Y esa declaración, dicha con poder, desata milagros que los sentidos no comprenden. Dios puede usar a cualquiera, en cualquier momento, como instrumento para darte lo que necesitas. Puede hacer que una venta llegue por medio de un desconocido, que un pago olvidado reaparezca, que un don oculto se vuelva rentable, que una idea sembrada en la quietud del alma florezca de pronto como abundancia inesperada. Pero nada de eso ocurre mientras se persista en mirar al hombre como fuente. A veces, en su infinita sabiduría, el Espíritu permite que se rompa una dependencia falsa, para enseñar que ningún ser humano sostiene nuestro bien. Cuando alguien nos falla, cuando se niega la ayuda esperada, cuando se pierde el empleo o se cierra el negocio, no debemos caer en desesperación, sino en gratitud, algo más grande está por revelarse. El canal se ha roto para que se manifieste la fuente. No hay peor prisión que creer que nuestra seguridad depende de lo que otros hagan o no hagan por nosotros. Porque eso es atarse a la inestabilidad, a la opinión ajena, al favor cambiante del mundo. Pero quien se vuelve hacia Dios como fuente, se libera. Se vuelve receptáculo del suministro eterno que no necesita justificaciones, contratos ni permisos. Lo único que necesita es fe. Y he visto esto suceder, no una, sino muchas veces. El proveedor que parecía esencial, desaparece, y el alma fiel descubre que no solo sobrevive, sino que florece. La empresa que se pensaba indispensable, cae, y otra más perfecta surge de entre las cenizas. Porque Dios no está limitado por medios humanos, y cuando el alma se alinea con la verdad, la provisión fluye desde donde menos se espera. Recuerda siempre, los canales pueden cambiar, pero la fuente permanece. Y esa fuente es infinita, eterna, inmutable. El oro del Espíritu no se agota. Tu bien no depende de un nombre, ni de una firma, ni de un rostro. Viene de lo alto, y lo recibes en la medida que lo reconoces. No mires al hombre. No mendigues favores. No pongas tu fe en lo que puede desaparecer. Mira hacia el principio. Afirma la verdad. Da gracias por adelantado, y mantente firme. Porque el suministro no viene del hombre. Viene de Dios. Y Dios nunca falla. Capítulo 3. Tu palabra es tu llave. El verbo hablado,
cargado de fe, es la puerta que abre los depósitos celestiales. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta no es una frase poética ni una metáfora abstracta. Es una declaración precisa de la ley espiritual. Desde los albores del mundo, la palabra ha sido poder. Y aún lo es. Cada vez que hablas, estás dando forma. Cada afirmación que sale de tus labios es una semilla que cae sobre el jardín invisible del espíritu, y, tarde o temprano, florecerá. No es lo que piensas en secreto lo que más rápidamente forma tu mundo. Es lo que afirmas en voz alta con autoridad, con certeza, con fe. La palabra es vibración. La palabra es decreto. La palabra es varita mágica que toca la sustancia invisible del éter y la moldea. Y si está cargada de temor, crea temores. Si está saturada de duda, engendra bloqueos. Pero si está ungida de fe, de gratitud y de autoridad espiritual, entonces las ventanas del cielo se abren y la bendición desciende. He conocido muchas almas que oraban en silencio, pero hablaban en derrota. Sus corazones deseaban prosperidad, pero sus labios repetían sin cesar: no puedo, no hay, es difícil, quizás algún día. Y he debido decirles con firmeza: tu palabra es ley. No contradigas con tu lengua lo que tu alma busca manifestar. Toda palabra dicha con emoción, con convicción, se convierte en decreto. Si afirmas desde la carencia, estás sellando el flujo del bien. Pero si hablas desde la plenitud, aunque aún no veas manifestación, estás abriendo puertas invisibles que solo la fe puede sostener. Una mujer llegó a mí angustiada por su situación económica. Cada vez que hablaba, decía cosas como: todo está tan caro, no sé cómo voy a pagar esto, el dinero no me alcanza. Le pregunté si deseaba prosperar. Me dijo que sí, con lágrimas en los ojos. Entonces le dije: empieza a hablar como una mujer rica. No desde la arrogancia, sino desde la verdad. Reemplaza tus lamentos por decretos de fe. Di cada día: Dios es mi suministro, y grandes sumas de dinero vienen a mí de maneras perfectas. ¿Lo hizo? Al principio con vacilación, luego con convicción. A la tercera semana, recibió una oferta de trabajo mejor remunerado, y una deuda antigua fue saldada de improviso. Siento que mi vida cambió por hablar diferente, me dijo. Y así fue. Porque la palabra no solo describe la realidad, la crea. Cada vez que declaras algo, estás escribiendo en el lienzo del universo. Y si tu declaración está alineada con el principio divino, no puede fallar. Cuando el Verbo se une al Espíritu, se convierte en el canal a través del cual el bien se precipita en forma visible. Es por eso que siempre recomiendo hablar en presente. No digas: voy a tener. Di: ya tengo. No digas: quizás algún día. Di: ahora mismo, por la ley de Dios, se manifiesta. No esperes ver para creer. Habla creyendo, y lo verás. El Verbo no es una fórmula mágica, pero es una herramienta sagrada. Es la espada del alma. Es el timón que dirige el barco de tu destino. Cada palabra que pronuncias puede ser un ladrillo que edifica tu templo espiritual o una piedra que lo derrumba. Por eso he enseñado, una y otra vez, vigila tus palabras. Haz de tu boca un instrumento de creación, no de destrucción. Y no hablo solo de palabras referidas al dinero. Hablo de toda expresión. Cuando criticas, cierras. Cuando te quejas, bloqueas. Cuando temes en voz alta, das forma a lo temido. Pero cuando agradeces, aún sin ver, estás sembrando certeza. Cuando alabas la vida, estás multiplicando su bondad. Cuando declaras el bien, aunque todo parezca lo contrario, estás desatando fuerzas invisibles que responden al llamado. El Verbo es puente. Es decreto. Es acto. Porque en el plano espiritual, hablar con fe es actuar. Cada palabra es una llave, y esa llave puede abrir o cerrar los depósitos celestiales. Elige abrir. Elige pronunciar frases que estén impregnadas de poder. Y no una vez, sino cada día,
con perseverancia. Porque el universo no se mueve por súplicas, sino por convicciones. Y la convicción se expresa en la palabra que no vacila, que no titubea, que no se contradice. Dios ya ha provisto todo. Pero esa provisión debe ser llamada. Y se llama por el Verbo. Así como el mundo fue creado por la palabra, así tu mundo se recrea por tus propias palabras. No busques el bien afuera, afírmalo con tu voz. Llama al suministro. Declara lo tuyo. Agradécelo antes de verlo. Y espera con calma su aparición, porque la ley no falla. Jamás. Tu palabra es tu llave. Y la puerta que abre es la puerta del cielo. Capítulo 4. Rompiendo el hechizo de la escasez. Desmantelando la ilusión de carencia que el mundo ha tejido sobre tu mente. La escasez no es real. Es un espejismo. Una sombra proyectada por las creencias erróneas del mundo, que ha hipnotizado a las masas haciéndoles creer que no hay suficiente, que deben luchar, que deben competir, que deben resignarse. Es un hechizo colectivo que ha sido tejido cuidadosamente desde hace siglos, repetido por generaciones, validado por instituciones, reforzado por las apariencias, hasta que se convirtió en un estado mental que las personas aceptan sin resistencia. Pero he venido a decirte, alma valerosa, la escasez es una ilusión, y tú puedes despertar. Toda limitación que percibes en tu vida tiene raíz en una idea. Y esa idea fue sembrada por alguien, en algún momento, en la fértil tierra de tu conciencia. Tal vez fueron tus padres, repitiendo frases de temor: el dinero no crece en los árboles, hay que sufrir para vivir, no se puede tenerlo todo. Tal vez fue una religión que te enseñó que la virtud está en la pobreza. Tal vez fueron experiencias tempranas que te convencieron de que no merecías. Pero ninguna de esas creencias proviene de la verdad. Todas nacieron de la ignorancia de la ley espiritual. La verdad es esta: Dios es abundancia. Y tú eres hijo de Dios. Por tanto, la abundancia es tu herencia. No eres un mendigo espiritual, sino un heredero del reino. Pero mientras tu mente esté hechizada por la ilusión de carencia, no podrás ver ni recibir lo que ya te pertenece. Despertar de este hechizo requiere un acto consciente, un acto de rebeldía sagrada contra todo lo que el mundo te ha enseñado sobre el dinero, la escasez y el esfuerzo. Requiere mirar más allá de las apariencias y declarar con valentía: aunque mis ojos no vean todavía, sé que mi bien está aquí. Lo llamo. Lo recibo. Lo acepto. El hechizo se mantiene vivo por medio de la palabra, la repetición, el miedo compartido. Escucha a quienes te rodean, hablan como si el mundo estuviese a punto de terminar. Como si todo fuera pérdida, como si nada alcanzara. Y esas palabras alimentan la sombra, refuerzan el velo. Por eso, si deseas romper el hechizo, lo primero que debes hacer es dejar de hablar como los hechizados. Comienza a hablar como quien ha despertado. Di: todo lo que necesito viene a mí fácilmente, en orden divino. Di: estoy rodeado de oportunidades. Di: nada me falta, porque vivo en la abundancia de Dios. Y repítelo no una vez, sino hasta que tu mente comience a creerlo, hasta que tu alma lo reconozca como verdadero, hasta que el mundo exterior empiece a reflejar lo que has sembrado dentro. Recuerdo a un hombre que, tras perder su negocio, vino a mí diciendo: todo se ha terminado para mí. Sus ojos estaban nublados por el hechizo. Le respondí: nada se ha terminado. Solo ha caído una forma. La sustancia permanece. Tú no has perdido nada, porque la fuente sigue fluyendo. Cambia tu mirada, y verás aparecer lo nuevo. Comenzó a declarar cada mañana: nada se pierde en el espíritu. Todo lo que es mío viene a mí multiplicado. 2 meses después, una nueva idea surgió en su mente, una inspiración repentina, que le condujo a un emprendimiento aún más próspero que el anterior. Su mundo no había cambiado, su conciencia lo había hecho. Eso es romper el hechizo, ver más allá de lo que se ve, pensar más allá de lo que se repite, afirmar más allá de lo que se escucha. No estás sujeto al destino común.
No estás atado a la economía, ni a la suerte, ni a los dictados de nadie. Estás unido a una fuente infinita, y esa fuente no conoce de crisis. Mas mientras no lo creas, no podrás verlo. Por eso, el primer trabajo no es en lo externo, sino en lo interno. Cuestiona cada pensamiento que diga, no hay, no puedo, es difícil. Hazle frente como harías con un ladrón que intenta entrar en tu casa. Y reemplázalo con la verdad divina, soy próspero por naturaleza. La abundancia me pertenece. Todo ya está dado. Cada vez que haces esto, estás rompiendo uno de los hilos del hechizo. Y si lo haces con constancia, un día despertarás del todo. Sentirás que el velo ha caído. Ya no vivirás esperando una dádiva, sino reclamando tu herencia. Ya no hablarás como esclavo de las circunstancias, sino como creador de tu mundo. Porque habrás visto que la escasez nunca fue real. Fue solo un sueño. Y tú has despertado. Rompe el hechizo. Declara la verdad. Y mira cómo lo invisible se convierte en provisión. Capítulo 5. La ley de la demanda y la fe. Pide sin temor, espera con gozo, recibe sin duda. La fe es la sustancia de lo pedido. He dicho muchas veces y lo repito con la autoridad que me confiere la experiencia espiritual. La fe es la sustancia de lo pedido, la evidencia de lo que no se ve. No es un consuelo ni una ilusión que calma al alma mientras espera. Es fuerza creadora, energía moldeadora, ley viva. Y allí donde hay demanda, la fe prepara la vía por la que el bien debe llegar. La mayoría de las almas no reciben porque no piden o porque piden con temor, como quien suplica a un amo severo. El error está en no comprender que la ley espiritual no responde al lamento ni al miedo, sino a la certeza. Dios no es reticente a dar. No es necesario convencerlo ni mendigarle. Lo que se requiere es reconocer lo que ya ha sido dado y hacer una demanda legítima, con el alma en paz, sabiendo que la ley actúa. Pedir en términos espirituales no es decir quisiera ni ojalá, sino afirmar con poder, esto es mío por derecho divino. Lo reclamo, lo recibo, y doy gracias por ello. Esa es la verdadera demanda, una declaración firme basada en la convicción de que lo invisible ya ha sido preparado y solo necesita ser precipitado en forma visible. Pero esa demanda, para ser eficaz, debe estar acompañada de fe. Porque sin fe, todo pedido es hueco. La fe es el imán invisible que atrae lo pedido. Es la llave que gira la cerradura del depósito celestial. Cuando se hace una demanda y se espera con duda, se anula el decreto. Cuando se pide con angustia, se está afirmando carencia. Pero cuando se pide con gozo, se está anticipando el cumplimiento. He conocido almas que piden y luego observan cada hora el mundo exterior, buscando señales, inquietas, impacientes. Esa no es fe, sino ansiedad. Y la ansiedad es miedo disfrazado. La fe verdadera pide y se aquieta. Pide y agradece. Pide y actúa como quien ya posee. Porque la fe no necesita ver para creer, cree y por eso ve. Una mujer me dijo una vez, he estado pidiendo dinero por semanas, pero no pasa nada. Le pregunté cómo había hecho su pedido. Me respondió, le he rogado a Dios que me ayude, que me dé aunque sea un poco. Le dije, Dios no da, aunque sea un poco. Su caudal es inmenso. Pero tú has pedido desde la desesperación, no desde la fe. Cambia tu tono. Pide como heredera, no como huérfana. Le enseñé a afirmar cada día, grandes sumas de dinero vienen a mí, de manera perfecta, en orden divino. Y, lo más importante, le pedí que agradeciera de antemano, como quien ya ha recibido. 2 semanas después, recibí una suma inesperada por una deuda que ya creía perdida. Funcionó, me dijo. Y le respondí, no ha funcionado, ha obedecido la ley. Y así es como opera esta ley maravillosa, donde hay demanda clara, sostenida por fe, la respuesta viene. No siempre en el momento ni por el canal esperado, pero siempre en el tiempo y modo perfectos. Porque la fe no es caprichosa, es sabia.
sabe esperar sin ansiedad, actuar sin miedo, callar sin dudar. Es importante también comprender que la demanda debe ser específica. El universo no responde a lo vago. Quien dice, quiero mejorar, no da dirección a la ley. Pero quien afirma, reclamo ahora la perfecta suma necesaria para cubrir tal necesidad, en orden divino y sin daño para nadie, está guiando el poder creador hacia una manifestación precisa. Y esa precisión es la que permite a la fe descansar con gozo, porque sabe lo que espera. Otra mujer, angustiada por su salud, me dijo, he pedido ser sanada, pero no pasa nada. Le pregunté, ¿has agradecido como si ya estuvieras sana? ¿Has caminado, respirado y hablado como quien ya está en posesión de su bien? Guardó silencio. Comprendió que su demanda había sido tibia, insegura. Comenzó entonces a declarar, la salud divina fluye a través de mí. Mi cuerpo está lleno de vida. Doy gracias por mi completa restauración. A los pocos días, la mejoría fue tan notoria que su médico se asombró. Pero yo no me asombré. Porque sabía que la fe, cuando es firme, mueve montañas. No es suficiente desear. No es suficiente pedir como quien duda. Hay que declarar con certeza, actuar como si ya fuese cierto, y dar gracias como quien ya recibió. Esa es la tríada de la ley de la demanda y la fe, pedir sin temor, esperar con gozo, y recibir sin duda. Y si alguna voz en tu mente dice, y si no llega, respóndele con autoridad, ya está en camino. Porque lo que he pedido en fe, conforme a la ley, no puede ser negado. Dios no falla. Repite tu demanda con paz. Reafírmala cada día sin ansiedad. Habla tu decreto en voz alta, con gratitud. Y luego, permanece en la certeza. La fe no es ruido. La fe es poder sereno. Y quien pide con fe, recibe con certeza. Capítulo 6. El diezmo invisible. Dar sin miedo, ofrecer en secreto, sembrar con alegría, así se activa la ley de retorno. El mundo enseña a retener. El espíritu enseña a dar. Y aquí yace una de las grandes diferencias entre la conciencia limitada y la conciencia espiritual. La una guarda por temor a perder, la otra da por certeza de poseer. Mientras más se aferran las manos por miedo, más se cierran a recibir. Pero las manos que dan, se abren al caudal del universo, y por ellas fluye la abundancia como un río que jamás cesa. Hay quienes oyen hablar del diezmo y piensan solo en la entrega de una décima parte material. Pero hay un diezmo más profundo, más poderoso, más sutil, el diezmo invisible. No se trata únicamente de monedas ni de cifras, sino de un principio espiritual, la devolución sagrada a la fuente que nos sostiene, el reconocimiento activo de que no somos dueños, sino canales. Y cuando el canal da, se limpia. Y al limpiarse, se ensancha. Y al ensancharse, recibe más. Dar no es pérdida. Es siembra. Y toda siembra hecha en fe, amor y gratitud, activa la ley del retorno. He visto con mis propios ojos como una pequeña ofrenda, dada con alegría y sin esperar nada a cambio, regresa multiplicada por caminos inesperados. Porque Dios no ve la cantidad, sino el corazón. Y el corazón que da libremente, sin cálculo ni temor, se alinea con la naturaleza misma del universo, que todo lo da sin medida. Un hombre vino a mí una vez, lamentándose de su constante escasez. Me habló de su cuidado con el dinero, de cómo no podía desprenderse ni de una moneda, pues sentía que no tenía suficiente ni para él. Le pregunté si alguna vez había ofrecido algo sin esperar recompensa, por el solo gozo de hacerlo. Me miró asombrado, como si le hablara en lengua extraña. Le dije, empieza por dar algo, aunque sea pequeño. Pero hazlo con fe, y hazlo en silencio. No por obligación, sino como un acto de poder. Al principio vaciló. Pero dio. Un día, al ver a una madre necesitada, pagó el pan de sus hijos. Otro día, entregó una pequeña suma a una obra que sentía noble. No habló de ello. No buscó aplauso. Solo dio. Y con cada acto, sentía que su corazón se liberaba.
Al poco tiempo, fue llamado para una oportunidad de empleo que llevaba meses sin concretarse. El canal se había abierto. Y la abundancia comenzó a fluir. Porque dar no empobrece. Dar purifica, eleva, expande. Y no solo en lo económico, dar atención, dar tiempo, dar un pensamiento de bien, dar palabras de aliento, dar ideas inspiradas, dar sin anunciar que se da. Todo eso es parte del diezmo invisible. Es devolver al universo algo de lo que se ha recibido, reconociendo que todo nos ha sido dado por gracia. Y este principio, cuando se sostiene con constancia, hace imposible la pobreza. Porque la ley no puede ser burlada. Lo que se da desde el alma, regresa multiplicado. No siempre desde el mismo canal, pero sí con la misma sustancia. El amor retorna como amor, el dinero como provisión, el tiempo como oportunidades, la generosidad como bendición. El error más común está en dar con cálculo o con temor. Daré esto, pero ¿y si no vuelve? Esa duda lo anula todo. No hay poder en dar desde la escasez mental. Pero si se da como quien sabe que su fuente es infinita, entonces cada entrega es una siembra divina. Y no hay siembra divina que no dé fruto. También es esencial dar en secreto. No porque sea necesario ocultar el bien, sino porque el alma que da para ser vista, ya ha recibido su recompensa. Pero quien da desde la discreción, confiando en que la ley ve lo invisible, despierta un retorno silencioso y perfecto. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, enseñó el maestro. Porque el verdadero diezmo no necesita público, necesita pureza. Dar es afirmar posesión. Quien puede dar, ha vencido al miedo de perder. Y quien ha vencido al miedo de perder, se vuelve imán del bien. Porque ha comprendido que su seguridad no está en lo que retiene, sino en lo que reconoce como fluyente. La abundancia no habita en los bolsillos llenos, sino en los corazones abiertos. Cada vez que das desde el alma, estás diciendo al universo, confío en ti. Sé que nada me falta. Sé que lo que sale regresa multiplicado. Sé que al sembrar, cosecho. Y ese reconocimiento mueve la ley. Así pues, no temas dar. Da con sabiduría, sí. Da con discernimiento. Pero sobre todo, da con alegría. Porque dar con alegría es sembrar con amor. Y la cosecha del amor es siempre abundante. El diezmo invisible es el arte de bendecir sin mostrar la mano. Es la llave dorada que gira en silencio. Y cada vez que gira, abre las bodegas del cielo. Capítulo 7. Provisión en medio del desierto. Los milagros aparecen cuando no hay camino visible, como confiar cuando todo parece negado. Hay momentos en la vida del alma en los que todo parece estar perdido. Caminos cerrados, puertas selladas, recursos agotados. Es como si se anduviera por un desierto árido, donde no hay sombra ni pozo, y donde cada paso parece conducir a más vacío. En tales horas, el mundo grita, no hay salida. Pero el espíritu susurra, aquí es donde nace el milagro. Porque es precisamente cuando la apariencia niega todo bien, cuando el suministro se oculta y la lógica no ofrece respuesta, que el alma es llamada a desplegar su fe más elevada. Una fe que no depende de lo que ve, ni de lo que tiene, ni de lo que entiende. Una fe que declara, aunque no vea camino, sé que Dios abrirá uno. Aunque no haya pan, sé que el maná caerá del cielo. Aunque no haya agua, sé que la roca se abrirá. El desierto no es castigo. Es revelación. Es el escenario donde la ley espiritual demuestra que no necesita medios visibles para actuar. Es donde se demuestra que Dios no depende de condiciones, sino que trasciende todas las condiciones. Y el alma que atraviesa el desierto con fe, no solo recibe provisión, sino que se transforma. Porque ha visto con sus propios ojos que el bien no viene del mundo, sino del principio. Recuerdo a un hombre que me visitó con el rostro descompuesto por la angustia. Había perdido su empleo, su familia estaba sin alimentos, y la renta vencía en 3 días. No tengo nada, me dijo. Le miré a los ojos y le respondí con ternura y firmeza, eso es lo que dice el mundo.
Pero la verdad dice, Dios es tu suministro. Y Él no ha cerrado. Le pedí que, a pesar de todo, comenzara a dar gracias cada mañana, como si ya hubiese recibido todo lo necesario. Que caminara por la ciudad con dignidad y que repitiera con fe, aunque en lo visible nada haya, en el espíritu todo está. Mi provisión viene ahora, de manera perfecta, en orden divino. Siguió mi consejo. Y al tercer día, cuando ya no esperaba más que un milagro, una antigua relación de trabajo, a quien no había visto en años, lo encontró por casualidad, le ofreció un contrato temporal, y además le adelantó el pago completo. Nunca hubiera imaginado que alguien que parecía tan lejano fuera el canal de mi provisión, exclamó. Y yo le respondí, porque no era esa persona, era Dios obrando a través de ella. Dios no necesita caminos conocidos. Él crea senderos en medio de la arena. El espíritu no está limitado por la materia. Lo que importa no es lo que ves, sino lo que afirmas. Si en medio del desierto tú declaras, soy sostenido por una fuente invisible, y nada me falta, esa declaración comienza a obrar de inmediato, aunque tus sentidos aún digan lo contrario. El error está en ceder al miedo. Porque el miedo alimenta la apariencia. El miedo le da poder al desierto. Pero la fe lo transfigura. Cuando el alma se mantiene firme, sin negar la verdad, la sequía termina, el suelo se ablanda, el agua brota. No como recompensa por haber sufrido, sino como respuesta al reconocimiento. Y ese reconocimiento debe ser constante. Porque el desierto no se atraviesa solo con oraciones de urgencia, sino con una actitud continua de certeza. Hay quienes piden con fervor un día, pero al siguiente se rinden. Hay quienes afirman la provisión, pero luego la niegan con sus lamentos. No es así como se obra el milagro. El milagro responde a la fe perseverante, a la fe que no se arrodilla ante la apariencia, a la fe que camina sobre la arena como si ya pisara tierra fértil. Recuerda lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Vagaron 40 años por el desierto, pero nunca les faltó pan. Cada mañana el maná descendía. Y cuando murmuraron, el cielo se cerró. Pero cuando alabaron, la provisión regresó. Esa historia no es un mito, es una imagen del alma humana. Cuando confías, recibes; cuando dudas, demoras; cuando agradeces, aceleras. No temas al desierto. Él no es tu enemigo. Es tu escuela. Y allí donde el mundo dice que no hay nada, la ley dice, aquí también estoy. No necesitas ver para creer. Necesitas creer para ver. Porque no es la arena la que da el pan, es el espíritu que está por encima de ella. Así que si hoy te hallas en ese lugar seco, donde nada se mueve y todo parece negado, eleva tu palabra. No te dejes arrastrar por el lamento de los sentidos. Declara, estoy en medio del desierto, pero no estoy solo. Dios me guía. Dios me sostiene. Y lo que necesito viene a mí ahora, sin demora, sin esfuerzo, sin falta. Y mientras más inhóspito parezca el entorno, más glorioso será el milagro. Porque en el lugar donde nadie espera provisión, Dios revela que Él es la fuente. Y la arena se convierte en jardín. Y el sol ardiente en luz de guía. Y tú, que caminabas sin saber cómo, descubrirás que todo estaba ya preparado. Incluso en medio del desierto. Capítulo 8. El pensamiento como imán del bien. Tu mente, al estar armonizada con la abundancia, se convierte en imán infalible del suministro divino. La mente es un taller invisible donde se forja la experiencia externa. Allí, en el silencio de tus pensamientos, estás moldeando las formas que luego aparecerán en tu camino. Y así como un imán atrae según su polaridad, tu pensamiento, cuando está impregnado de verdad, gratitud y certeza, atrae infaliblemente el suministro divino. He dicho muchas veces que el universo no responde a tus necesidades, sino a tus creencias. Puedes necesitar con toda el alma, pero si piensas desde la carencia, atraerás más carencia. En cambio, si piensas desde la posesión, si vibras en la conciencia del ya tengo, el bien se precipitará a tu encuentro, aún desde lugares inesperados. Todo comienza en la mente.
Si crees que no hay suficiente, vivirás rodeado de escasez. Si piensas que el dinero es difícil, lo será. Si estás convencido de que debes luchar para obtener, el esfuerzo será tu compañero constante. Pero si piensas desde la verdad espiritual, si comienzas a afirmar mentalmente que tu provisión es segura, que el universo está a tu favor, que todo lo que necesitas viene a ti en orden perfecto, entonces el pensamiento se vuelve un campo magnético, un llamado poderoso al bien. Una mujer que había vivido años en pobreza me confesó un día que lo que más le costaba no era la falta de dinero, sino su forma de pensar. Había crecido oyendo frases como el dinero es sucio, ser pobre es ser humilde, los ricos son egoístas. Y aunque anhelaba abundancia, su mente estaba atrapada en una red de pensamientos contradictorios que la alejaban del bien. Le enseñé a limpiar su pensamiento como se limpia un templo, palabra por palabra, creencia por creencia. Empezó a repetir cada día, en su mente y en voz alta, amo el bien me ama. Pienso en abundancia, y la abundancia piensa en mí. Al poco tiempo, comenzó a recibir ayuda, ideas nuevas, puertas abiertas. No fue la suerte, fue el cambio de imán. Su pensamiento dejó de repeler el bien y empezó a atraerlo. Porque el bien no se alcanza persiguiéndolo. Se manifiesta cuando la mente se vuelve compatible con él. Si tu pensamiento vibra en armonía con la abundancia, ella vendrá como respuesta natural, no como excepción. No es cuestión de fuerza, sino de alineación. Así como la aguja de una brújula se orienta hacia el norte sin esfuerzo, tu pensamiento, cuando está libre de miedo y lleno de fe, se orienta hacia la provisión. Pero hay que vigilar la mente con firmeza. Porque el mundo siembra pensamientos cada día, noticias de escasez, frases de temor, comentarios de duda. Y si no vigilas, esos pensamientos entran y se instalan como huéspedes indeseados. No basta con pensar bien un rato. Es necesario mantener el pensamiento en alto todo el día, como quien protege un jardín del polvo y las sombras. Si al despertar, tu primer pensamiento es de gratitud, has alineado tu imán. Si al ver una cuenta por pagar, dices mentalmente, esto será cubierto en orden divino, estás afirmando poder. Si al escuchar que las cosas están difíciles, afirmas dentro de ti, para mí, todo fluye por la ley de Dios, estás polarizando tu mente en la abundancia. Una mujer me contó que tenía una caja donde guardaba facturas y recibos sin pagar, y que cada vez que la miraba, sentía angustia. Le dije, esa caja es un altar de temor. Convierte ese pensamiento. Cada vez que la mires, bendice esas facturas. Di, gracias, porque ya están paradas por la abundancia divina que fluye hacia mí. ¿Lo hizo? Cambió el pensamiento repetido del miedo por uno de gratitud anticipada. A las pocas semanas, la mayoría de sus deudas estaban saldadas. Lo visible respondió al imán invisible del pensamiento corregido. No hay nada más poderoso que una mente que ha sido purificada del miedo, de la queja, del juicio y de la duda. Esa mente es una antena perfecta, un campo fértil, una puerta abierta al bien. Y no es algo que se logra una vez y ya. Es una práctica diaria, un hábito espiritual. Cada pensamiento puede acercarte al suministro o alejarte de él. Y no se trata de negar la realidad. Se trata de afirmar una realidad superior. Puedes ver lo que hay, sin embargo, pensar en lo que viene. Puedes atravesar una dificultad sin entregar tu pensamiento al temor. Puedes vivir una experiencia de carencia sin sembrarla en tu mente como una verdad permanente. Porque lo que piensas con constancia, eso formas. Y lo que formas, eso vives. Afina tu pensamiento como quien afina un instrumento. No dejes que emita notas discordantes. Y si lo hace, corrígelo con amor. Di, esto no lo acepto. La verdad es que todo me llega fácil y en abundancia. Soy uno con el bien, y el bien es uno conmigo. Repite, afirma, decreta. El pensamiento firme crea una vibración, y esa vibración llama. No puede evitarlo. Es ley. Así como el metal vuela hacia el imán sin esfuerzo, el suministro acude al pensamiento armonizado. Piensa en el bien.
y el bien pensará en ti. Piensa como un hijo de Dios, no como un mendigo del mundo. Porque tu pensamiento, cuando está lleno de verdad, es el llamado silencioso que el universo jamás ignora. Capítulo 9. Cancelando deudas espirituales. El perdón como liberación del flujo económico. No puede llegar el bien mientras el alma esté atada al rencor. He visto a muchas almas trabajar incansablemente, decretar con fervor, sembrar con fe, y sin embargo, no recibir. He sentido en ellas el anhelo sincero de prosperar, el deseo ardiente de manifestar su bien, y sin embargo, algo invisible lo detenía. Como una puerta entreabierta, como un río contenido por una piedra escondida. Y cuando escudriñaba con ellas en la profundidad de su ser, encontraba casi siempre lo mismo, una deuda no saldada en el plano del alma. Una falta de perdón. Un rencor que aún ardía en silencio. Una herida no sanada. El perdón no es un asunto moral. Es un asunto vibratorio. No es una obligación impuesta desde afuera, sino una necesidad espiritual para la libre circulación del bien. Mientras el alma esté aferrada a la injusticia sufrida, al agravio no resuelto, a la palabra que hirió o al abandono que dolió, su campo se cierra. Y el bien, aunque toque a la puerta, no puede entrar. Porque toda deuda emocional no perdonada se convierte en una traba energética. Y esa traba detiene no solo la paz, sino la provisión. Las emociones densas forman nudos en el cuerpo espiritual, y esos nudos se reflejan luego en lo material. En deudas que no se saldan, en pagos que no llegan, en puertas que no se abren. No es castigo. Es ley. Recuerdo a una mujer que me confesó entre lágrimas, no entiendo por qué, si he dado tanto. Si repito afirmaciones a diario, aún vivo con carencias. Le pregunté, ¿hay alguien a quien aún no hayas perdonado? Bajó la mirada. Me habló de una traición antigua, de una amiga que le robó no solo dinero, sino confianza. Nunca la había perdonado. Y en su alma, aún ardía una llama de rencor que aparaba todo lo demás. Le dije, mientras esa deuda esté viva en ti, ninguna riqueza podrá asentarse. Cancela esa deuda. Libérala. No por ella, sino por ti. Porque mientras creas que alguien te debe, el universo reflejará eso mismo, que aún hay deudas pendientes. El alma que reclama justicia desde el dolor, crea un espejo que multiplica su herida. Pero el alma que perdona, de corazón, no de palabra, rompe el ciclo de deuda y abre paso a la abundancia. Porque el perdón no es debilidad, es autoridad espiritual. Es decir al universo, yo suelto este agravio. No necesito compensación humana. Reclamo mi libertad. Y declaro que nada me falta. Y eso no solo libera la emoción, sino también la materia. He visto personas recibir pagos, herencias olvidadas, aumentos sorpresivos, apenas días después de haber hecho un acto sincero de perdón. No porque el universo las premiara, sino porque al perdonar retiraron la piedra del río, y el caudal volvió a fluir. El perdón, para ser eficaz, debe ser completo. No basta con decir, ya lo olvidé. Hay que bendecir. Hay que liberar. Hay que declarar, a esa persona no le debo nada, ni me debe nada. La libero y me libero. Le deseo el bien y sigo adelante. Y si duele repetirlo, repítelo más. Porque el alma no sana en la superficie, sino en la repetición amorosa que disuelve la herida. También es necesario perdonarse a uno mismo. Muchas veces, el alma guarda culpa por errores pasados, decisiones mal tomadas, tiempos desperdiciados, palabras que dañaron, acciones que causaron dolor. Esa culpa, aunque silenciosa, actúa como una cadena invisible que detiene el bien. Porque quien se siente indigno, se vuelve incapaz de recibir. Pero cuando se declara, me perdono. Aprendí. Soy nuevo en espíritu. La vida no me condena, y yo no me condeno, entonces el alma se limpia, y el camino se abre. No puede llegar el dinero a una conciencia que se cree culpable. No puede llegar el éxito a una mente que aún se odia. No puede entrar el suministro divino en un corazón lleno de resentimiento.
El canal debe estar libre. Y el perdón es el agua viva que limpia. Basta mirar la naturaleza para entenderlo. Los ríos fluyen porque no guardan. El viento sopla porque no retiene. La tierra da frutos porque no juzga. Pero el alma humana, cuando guarda rencores, se endurece y deja de dar y de recibir. Por eso, perdonar no es para el otro, es para volver a ser cauce. Cada vez que perdonas, limpias tu campo. Cada vez que bendices al que te hirió, estás afilando tu espada espiritual. Y cada vez que te perdonas a ti mismo, estás restaurando tu trono interior. El perdón no es olvido, es transmutación. Es tomar la herida y convertirla en luz. Es mirar al pasado y decir, gracias por lo aprendido. Ahora sigo libre. Y esa libertad es la antesala de la provisión. Porque cuando el alma ya no pesa, todo llega sin esfuerzo. Cuando no hay deuda espiritual, el universo devuelve con creces. Y entonces comprendes que el bien no se había perdido. Solo estaba esperando a que tú soltaras el rencor y abrieras los brazos. Capítulo 10. Riqueza inesperada. Canales insospechados. Dios no repite formas, como prepararse para recibir desde lo desconocido. Una de las mayores limitaciones del alma humana es su apego a las formas conocidas. El hombre pide abundancia, pero luego le exige al universo que llegue por la misma puerta por la cual ya ha llegado antes. Quiere provisión, pero le teme al misterio. Anhela milagros, pero duda si estos no caben dentro de sus cálculos. Sin embargo, el espíritu no está limitado por caminos ya trazados. Dios no repite formas. Y cuando se le permite obrar libremente, lo hace a través de canales insospechados. He afirmado muchas veces que el bien viene cuando se le espera, pero rara vez llega como se le espera. El que decreta con fe, pero luego se aferra a un único modo de cumplimiento, impide el obrar divino. Porque el universo se complace en sorprender. Y cuanto más se libera la mente del cómo, más espacio tiene la ley para actuar con poder. Una mujer me compartió su deseo de recibir cierta suma para una deuda urgente. Visualizaba cada día un pago de su empleador o un préstamo aprobado. Y como no llegaba por esos medios, pensaba que su decreto no funcionaba. Le dije, Dios tiene 1000 canales para bendecirte, ¿por qué restringes su obra a solo 2? Decidió soltar el apego y comenzó a afirmar, mi bien viene ahora, por el canal perfecto, que puede ser visible o invisible para mí. A los pocos días, una vecina, a quien apenas conocía, le habló de un trabajo temporal, bien remunerado, justo en el momento necesario. Jamás habría imaginado que ella sería el puente, me dijo. Y le respondí, no era ella. Era el canal por donde la ley fluyó cuando tú soltaste el control. Porque el suministro divino no está obligado a repetir caminos. No hay una fórmula única. El bien puede llegar por medio de un desconocido, de una idea repentina, de un regalo inesperado, de una oportunidad que nunca se había considerado, de un error a tu favor, de una herencia olvidada, de un talento que de pronto florece. Pero para que ese canal insospechado se active, es preciso dejar de lado la rigidez mental. Muchos decretan, Dios es mi suministro. Pero luego observan, con impaciencia, al jefe, al cliente, al pariente. Están tan pendientes de un rostro que no ven el movimiento silencioso del espíritu detrás del telón. Y si ese rostro no responde, se desilusionan. Y con ello, bloquean el flujo. Porque su fe no estaba puesta en Dios, sino en el canal. Mas el canal no es la fuente. Es solo un puente. Y cuando un puente se cierra, otro aparece. Siempre. Prepararse para recibir desde lo desconocido es soltar el plan propio. Es afirmar el bien sin dictarle a la vida cómo debe cumplirlo. Es actuar cada día como quien ya ha recibido, aun sin saber de dónde vendrá la respuesta. Es mirar cada rostro, cada lugar, cada situación, como un posible vehículo del milagro. Porque en el reino espiritual, el azar no existe. Todo está ordenado. Todo está dispuesto.
Y lo que te corresponde, te encuentra si estás abierto a recibir. Una vez, un hombre desesperado por la falta de trabajo me dijo, no hay nada para mí. He buscado en todos lados. Le pregunté, ¿has buscado más allá de los lugares donde siempre miras? Me miró en silencio. Le sugerí que saliera a caminar, sin rumbo fijo, repitiendo, hoy el espíritu me guía al canal perfecto. ¿Lo hizo? En esa caminata, encontró un cartel en una tienda que no conocía, solicitaban ayuda para un puesto temporal. Entró por impulso. Fue contratado en el acto. Días después, ese puesto se transformó en uno permanente. Nada de eso estaba en sus planes. Pero Dios sí lo había previsto. Lo desconocido no es amenaza, es campo fértil. Es donde florecen los milagros. Si todo viniera por caminos familiares, no habría espacio para la maravilla. Pero el alma que camina sin temor hacia lo incierto, guiada por la certeza de que su bien viene en forma perfecta, activa el caudal oculto del universo. Y hay algo más, muchas veces, el canal insospechado no es exterior, sino interior. Una idea que aparece al despertar. Un recuerdo olvidado que guía a una acción. Un impulso repentino que lleva a un encuentro. El espíritu susurra caminos que la mente lógica no puede trazar. Y quien se entrena en escuchar, en confiar, en obedecer sin resistencia, abre puertas que antes ni sabía que existían. No intentes decidir cómo se manifestará tu bien. Decide solamente recibirlo. Sé claro en tu demanda, pero flexible en la forma. Declara con fe, todo lo que necesito viene a mí, por canales esperados o inesperados, pero siempre en orden divino. Y cada vez que la duda te visite, responde con certeza, no necesito saber cómo. Solo sé que ya está en camino. Entonces, el universo se moverá. Y lo hará de manera que te asombre. Porque cuando sueltas el control y te entregas a la sabiduría divina, lo imposible se vuelve real. Lo lejano se vuelve cercano. Lo oculto se vuelve manifestado. Y descubres que el bien no estaba perdido. Estaba viniendo a ti. Por un canal que aún no habías imaginado. Capítulo 11. La atmósfera de riqueza. Crear un campo vibratorio a tu alrededor que invoque provisión como respuesta natural. El alma que desea abundancia debe volverse un terreno fértil para recibirla. Y ese terreno no se prepara únicamente con decretos, con afirmaciones o con plegarias, aunque todos ellos sean valiosos. Hay una dimensión más sutil, más poderosa, más determinante, la atmósfera interna que emana del pensamiento, de las emociones y de las palabras. Esa atmósfera invisible es la que dicta que se acerca a ti y que se aleja. Porque cada persona vive rodeada de un campo vibratorio, y ese campo actúa como un imán que atrae o repele la provisión. La riqueza no es solo una condición externa, es una atmósfera espiritual. Hay quienes habitan casas espléndidas, pero viven en la conciencia de la escasez. Y hay quienes, con muy poco, irradian tal paz, gratitud y confianza, que comiencen a atraer el bien sin buscarlo. No es cuestión de apariencias, sino de emanación interior. Y esa emanación no miente. Es la señal que el universo recoge para responder en forma. El alma próspera tiene una presencia que se siente, aunque no diga palabra. Se mueve con dignidad. Camina con gratitud. Habla con certeza. No se queja. No murmura. No repite la letanía de los temores colectivos. Ha comprendido que el suministro no depende de los objetos que posee, sino del estado vibratorio en el que vive. Y ha aprendido a cuidar ese estado como se cuida una joya sagrada. Crear una atmósfera de riqueza es sembrar, día tras día, pensamientos de abundancia, palabras de gratitud, emociones de certeza. Es negarse a dramatizar las dificultades y elegir, en cambio, el tono alto de la fe. Es mirar la vida como un campo de bendiciones aún ocultas, no como un terreno de escasez. Una mujer que vivía en condiciones muy humildes me confesó que todo su alrededor parecía gritar pobreza. Su ropa, su casa, sus circunstancias. Le dije,
que empieza por cambiar tu atmósfera. Viste con dignidad lo que tengas. Bendice cada objeto. Limpia tu espacio con amor. Habla como quien sabe que algo grande se acerca. Eleva el tono de tu alma y tu mundo te seguirá. ¿Lo hizo? Comenzó a vivir como si ya estuviera rodeada de riqueza, no con fantasía, sino con reverencia. Y al poco tiempo, todo comenzó a cambiar. Un nuevo empleo, amistades distintas, regalos inesperados. No había hecho magia. Había cambiado de atmósfera. Porque lo semejante atrae lo semejante. Si tu campo está impregnado de queja, atraerás más motivos para quejarte. Si estás saturado de gratitud, atraerás más razones para agradecer. Si tu pensamiento vibra en carencia, todo lo que se acerque resonará con la pérdida. Pero si tu alma emana confianza, la vida responde con generosidad. La atmósfera no se construye con palabras sueltas, sino con una vida coherente. Cada gesto cuenta. El modo en que recibes a alguien. La manera en que hablas de ti mismo. La emoción con la que pagas una cuenta. El cuidado que pones en tu entorno. Todo eso emite señales. Y esas señales dicen, estoy preparado para el bien o no estoy listo todavía. Crear una atmósfera de riqueza es declarar con tu ser entero, yo confío. Yo merezco. Yo recibo. Es rechazar la miseria mental aunque aún no tengas oro en los bolsillos. Es vivir como quien sabe que su tesoro viene en camino. Y esa actitud, mantenida con firmeza, convoca la provisión como la flor convoca a las abejas. No necesitas rodearte de lujos. Necesitas rodearte de verdad, de orden, de belleza, de armonía. Esos son los elementos de la riqueza verdadera. La armonía en tu espacio, el orden en tus palabras, la belleza en tus pensamientos, la paz en tu trato, todo ello forma un campo magnético. Y ese campo habla por ti, incluso cuando estás en silencio. Una vez, un joven me dijo que nadie lo tomaba en serio, que nadie le ofrecía oportunidades. Le pregunté cómo se presentaba al mundo. Me respondió, como alguien que necesita ayuda. Le dije, y así es como te ven. Cambia eso. Camina como quien tiene algo que ofrecer. Piensa como quien ya posee. Siembra otra vibración. Y así lo hizo. En poco tiempo, comenzaron a pedirle colaboración, a invitarlo a proyectos, a reconocer en él capacidades que ni él mismo recordaba. No cambió su currículum, cambió su atmósfera. La riqueza no se impone desde afuera. Se cultiva desde dentro. No necesitas demostrar nada a nadie. Solo necesitas alinear tu campo interior con la frecuencia del suministro divino. Y para eso, debes vivir como quien ya está sostenido por la fuente, aunque aún no veas sus frutos. Vive con pulcritud, aunque tengas poco. Habla con esperanza, aunque estés esperando. Agradece como quien ya recibió. Da como quien no teme perder. Camina con la cabeza en alto, no por orgullo, sino porque sabes de quién proviene tu bien. Entonces, tu campo comenzará a cambiar. Y cuando tu campo cambia, el mundo te responde de manera distinta. Porque no estás pidiendo. Estás emanando. Y la emanación es ley. Y la ley no falla. Capítulo 12. Las palabras que atan y las palabras que liberan. El lenguaje del alma pobre y el lenguaje del alma rica, lo que dices, eso formas. El universo no escucha súplicas vacías ni lamentos continuos. El universo responde al verbo cargado de convicción, al lenguaje que emana directamente del estado interior. Porque en lo invisible, cada palabra es un molde, y lo que se dice con fe, para bien o para mal, se convierte en forma. Las palabras no son sonidos inocentes que el viento arrastra. Son decretos. Son hilos que tejen la realidad. Son semillas que florecen según su naturaleza. He escuchado a muchas almas que desean prosperidad, y sin embargo, no hacen más que hablar en términos de ruina, de pérdida, de imposibilidad. Dicen, no tengo, no puedo, está muy caro,
es imposible, nunca me toca, siempre me falta. No se dan cuenta de que esas frases son llaves oxidadas que cierran las puertas del suministro. Hablan desde el alma pobre, desde la conciencia que ha aceptado la escasez como su destino, y mientras así hablen, así vivirán. Porque lo que dices, eso formas. No hay palabra inocente. Toda expresión es una orden que das a la sustancia universal. Y la sustancia obedece. Si le dices, no tengo, te responderá, así sea. Si repites, todo está difícil, ella se pliega a tu decreto y te entrega más dificultad. No porque quiera castigarte, sino porque la ley no distingue entre bromas, quejas o afirmaciones raras. La ley cumple con precisión lo que tú ordenas. Así pues, es indispensable vigilar el lenguaje. El alma rica habla desde la gratitud, la seguridad, la certeza del bien. No niega las apariencias, pero no les da poder. Aún en medio de la prueba, declara, esto también pasará. Estoy sostenido por Dios. Todo llega a mí en orden perfecto. Grandes sumas de dinero vienen a mí, de maneras esperadas e inesperadas. Soy guiado. Soy bendecido. Soy próspero. Y no solo repite esas palabras, las afirma como si ya fueran ciertas. Porque ese es el lenguaje que libera. El lenguaje que no suplica, sino que reconoce. El lenguaje que no se arrastra, sino que se eleva. El lenguaje que no describe la situación, sino que proclama la verdad. Una mujer vino a mí afligida por su negocio. Me dijo, cada mes vendo menos. Ya nadie entra. Todo está tan mal, le escuché con compasión, y luego le pregunté, ¿eso es lo que deseas seguir creando? Me miró, sorprendida. Le dije, cambia tus palabras, y cambiarás tus resultados. Le enseñé a declarar, mi negocio florece. La provisión fluye hacia mí. Estoy rodeada de clientes perfectos. Al principio le costó. Sentía que mentía. Pero persistió. Y a las pocas semanas, comenzaron a llegar nuevos rostros, nuevos encargos, nuevas oportunidades. No fue magia, fue el poder creador de su verbo restaurado. Las palabras que atan son aquellas que se dicen desde el miedo, la duda, la resignación. Son palabras como cadenas, no puedo, no hay, estoy atrapado, nadie ayuda, todo me sale mal. Y cada vez que se repiten, se refuerzan. Cada vez que se dicen, se hacen carne. Pero las palabras que liberan son aquellas que se pronuncian aun cuando la apariencia diga lo contrario. Son palabras como llaves, soy guiado, todo se resuelve, tengo todo lo que necesito, el dinero llega con facilidad. Dios me abre caminos. Habla como un alma rica, no cuando tengas riquezas visibles, sino cuando decidas crear la riqueza en lo invisible. Porque la palabra crea primero en el espíritu y luego en la materia. Como escribió el sabio, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que pronuncias con poder emocional, eso estás eligiendo vivir. Sé consciente también de lo que hablas de otros. Criticar la riqueza ajena es cerrar la puerta a la propia. Envidiar, murmurar, burlarse de quienes prosperan, es decirle al universo, yo no estoy listo para recibir. En cambio, bendice la abundancia que ves. Aun si no la comprendes, bendícela. Porque lo que bendices, lo acercas. Y lo que juzgas, lo alejas. Cada palabra es un acto creador. No hay una sola expresión que no deje su huella en el campo espiritual. Por eso, incluso en los momentos más oscuros, habla como quien camina hacia la luz. Habla como quien ya recibió. Habla como quien confía en la fuente. Porque cuando tu lenguaje cambia, tu atmósfera cambia. Y cuando tu atmósfera cambia, todo alrededor debe cambiar también. No temas exagerar en tu afirmación del bien. El mundo ya exagera demasiado en la proclamación del mal. Haz del lenguaje tu aliado, no tu verdugo. Entrena tu boca como un instrumento sagrado. Que tus labios se acostumbren a la alabanza, no al lamento. Que tu voz pronuncie cada día palabras que eleven,
que liberen, que invoquen. Porque la palabra es poder. Y tú decides cada día si usarla para atarte o para abrir el cofre del tesoro que espera por ti. Capítulo 13. Tu banco es celestial. Las riquezas del cielo no conocen inflación, bancarrota ni escasez. Aprende a depositar allí. Los hombres han puesto su fe en bancos terrenales, en monedas forjadas por manos humanas, en economías que tiemblan ante rumores, gobiernos o guerras. Han edificado su seguridad sobre papeles que pierden valor, sobre contratos que se disuelven, sobre números que suben y bajan según el viento del mundo. Pero el alma sabia, el alma que ha despertado al conocimiento espiritual, sabe que su verdadero tesoro no está en bóvedas visibles, sino en el banco invisible del espíritu. Ese banco no quiebra, no fluctúa, no conoce crisis ni inflación, no depende del oro ni de los intereses. Su caudal es eterno. Y todo aquel que aprende a depositar en él, nunca carece. Jesús lo dijo con claridad perfecta: no os haráis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Este mandato no era una invitación a vivir en la pobreza, sino una llamada a invertir en lo eterno. Porque el tesoro espiritual, una vez sembrado, se manifiesta en lo material cuando es requerido, y siempre con medida perfecta. Depositar en el banco celestial no significa negar la utilidad del dinero terreno. Significa comprender que el verdadero sostén no viene del mundo, sino del principio. Significa vivir con confianza en el suministro divino, incluso cuando los bolsillos parecen vacíos. Significa actuar con generosidad, hablar con gratitud, caminar con certeza, sabiendo que hay una cuenta invisible donde cada acto de fe, cada palabra recta, cada pensamiento elevado, es un depósito. ¿Y cómo se deposita en ese banco sublime? Se deposita con la fe inquebrantable, con la obediencia a la ley, con el perdón constante, con el dar sin esperar, con la gratitud anticipada. Cada vez que eliges confiar en vez de temer, estás depositando. Cada vez que siembras sin calcular el retorno, estás acrecentando tu cuenta. Cada vez que afirmas tu bien, aun sin verlo, estás moviendo recursos espirituales a tu favor. He conocido almas que, sin tener fortunas visibles, vivían como reyes, no por ilusión, sino porque sabían que sus reservas no estaban en la tierra, sino en el cielo. Y cuando necesitaban algo, lo llamaban. Y llegaba. No porque hubieran manipulado las circunstancias, sino porque tenían crédito en lo alto. Porque habían sembrado con sus pensamientos, sus palabras, sus actos, y la ley, que jamás olvida, les devolvía con interés. Un hombre vino a mí con el alma temblando. Había perdido sus ahorros en una mala inversión. Me dijo: todo lo que tenía se fue. Le respondí: no todo. Si has amado, si has confiado, si has ayudado, si has afirmado, aún tienes un capital espiritual que el mundo no puede tocar. Retira de allí. Le enseñé a orar no desde la desesperación, sino desde la certeza. Le enseñé a decir: mi cuenta celestial está rebosante. Llamo ahora mi bien visible, en orden divino. Y así lo hizo. Al poco tiempo, una oportunidad inesperada le devolvió mucho más de lo perdido. El mundo te dirá que la seguridad está en la posesión. Pero el Espíritu te enseña que la verdadera seguridad está en la alineación. Cuando estás alineado con la ley divina, cuando tu vida es reflejo del orden espiritual, el bien te busca. Las puertas se abren. Las necesidades se cubren. Porque has aprendido a operar desde un plano superior. No temas si tu cuenta bancaria en la tierra se vacía. Pregunta, en cambio, ¿cómo está tu cuenta en el cielo? Pregunta si has estado sembrando palabras de fe o palabras de temor. Pregunta si has dado con alegría o si has retenido con miedo. Pregunta si has afirmado tu herencia divina o si has vivido como si fueras huérfano del universo. Cada oración sincera es un depósito. Cada acto de perdón, un crédito. Cada paso dado en confianza, una inversión.
y cuando llega la hora de necesitar, basta una afirmación, una declaración limpia, para que lo almacenado se precipite en forma de dinero, ayuda, oportunidad, guía. He dicho antes y lo repito ahora, el suministro no falla. Quien tiene cuenta en el cielo jamás está en bancarrota. Porque el banco de Dios no depende de la tierra. Y el alma que ha puesto su tesoro en lo alto no teme a la pérdida, porque sabe que lo esencial está guardado donde nada puede corromperlo. Vive como quien sabe que su riqueza es espiritual. Habla como quien ya ha cobrado su herencia. Camina como quien tiene respaldo infinito. Porque así como el sol no deja de brillar porque una nube lo oculte, tu provisión no deja de fluir porque aún no se manifieste. Declara hoy, mi cuenta celestial está llena. Mi bien ya ha sido provisto. Lo recibo ahora, por canales esperados o inesperados. Y doy gracias porque soy sostenido por la fuente eterna. Entonces, sin esfuerzo, verás aparecer lo necesario. Porque has dejado de depender del hombre. Y has aprendido a vivir de los fondos inagotables del Espíritu. Tu banco es celestial. Y nunca cierra. Capítulo 14. Gratitud, la llave que gira la cerradura. Agradecer antes de recibir, como si ya tuvieras, la señal suprema de fe. La gratitud no es una respuesta. Es una fuerza. No es el gesto final tras recibir algo, es el acto sagrado que abre el camino para recibir. Es llave maestra que gira silenciosamente en la cerradura invisible del universo, y cuando lo hace con fe, el bien que parecía lejano se manifiesta. Porque quien agradece antes de ver, ya ha tomado posesión en el espíritu. He enseñado a muchas almas que piden, afirman y decretan, pero no agradecen. Esperan que algo suceda para entonces decir, gracias. Y ese orden está invertido. En el plano espiritual, el agradecimiento no es la consecuencia, sino la causa. Agradecer es declarar, esto ya es mío, aunque mis sentidos aún no lo confirmen. Es subir al nivel donde la duda no tiene lugar. Es vivir como quien ya ha recibido, aunque el sobre no haya llegado, aunque la puerta no se haya abierto, aunque la mesa aún no esté servida. La gratitud anticipada es fe en acción. Es la forma más alta de certeza. Porque quien agradece antes de recibir ha roto las cadenas del tiempo. Ya no espera desde la ansiedad, sino que reconoce desde la convicción. Una mujer que deseaba una vivienda digna vino a mí entre sollozos. Había orado, afirmado, pedido. Pero cada vez que hablaba, decía, aún no tengo nada, todo está difícil, no sé si algún día llegará. Le tomé de la mano y le pregunté, ¿has dado gracias por esa casa, como si ya fuera tuya? Me miró sorprendida. Nunca lo había hecho. Le enseñé entonces a decir, cada mañana y cada noche, gracias, Padre, por mi perfecta vivienda, en el lugar perfecto, con las condiciones perfectas, en orden divino. Comenzó a hacerlo, al principio como un juego, luego con más fuerza. A las 3 semanas, una conocida le ofreció alquilarle, por una suma simbólica, una casa que excedía todo lo que ella imaginó. Fue la gratitud, me dijo. Y yo le respondí, fue tu fe expresada como gratitud. Porque cuando agradeces sin haber visto, declaras que tu fe está completa. Y la ley no puede resistirse a una fe completa. El agradecimiento puro eleva la vibración del alma, limpia la atmósfera, disuelve la ansiedad y abre los cielos. Pero no basta con decir gracias de forma mecánica. El universo no responde a fórmulas vacías. El agradecimiento debe nacer del corazón, como un acto gozoso, confiado, sin condiciones. Debes sentir que ya posees aquello por lo que agradeces. Debes cerrar los ojos y verlo, saborearlo, olerlo, abrazarlo en tu alma, y luego decir, gracias, porque ya está aquí. Recuerdo a un hombre que debía cubrir una deuda grande en pocos días. Estaba paralizado por el miedo. Le pregunté, ¿has dado gracias por su pavo? Me dijo, ¿cómo podría? No tengo de dónde. Le respondí, precisamente por eso. Agradece. No como quien mendiga, sino como quien ya ha cobrado.
Le enseñé a afirmar, gracias, Dios, porque esta deuda ya ha sido saldada, por tu mano invisible, en paz y en orden perfecto. Lo repitió con intensidad cada día. A los 5 días, un negocio que creía perdido fue resuelto a su favor y cubrió su necesidad exacta. Ese es el secreto, no se trata de esperar para agradecer. Se trata de agradecer para precipitar. Porque el alma agradecida no vive en la carencia. Vive en la posesión. El alma agradecida no duda. No se queja. No maldice. Bendice todo, porque sabe que todo está obrando para su bien. Aun cuando no comprenda los caminos, agradece. Aun cuando no vea la salida, da gracias por la puerta abierta. Incluso el dolor, cuando se agradece, se transfigura. Porque la gratitud no es solo por lo que gusta, sino por lo que enseña. Quien agradece la prueba, la trasciende. Quien agradece la espera, recibe la revelación. Quien agradece en medio de la noche, ve aparecer el amanecer más brillante. La gratitud es luz que disuelve las sombras. Y no solo se agradece lo que viene, sino lo que ya está. El cuerpo, la salud, el pan, la voz, el día, el techo, el agua, la palabra. Cada bendición reconocida es una llamada a más bendiciones. El alma que agradece lo poco, pronto tiene más que suficiente. Pero el alma que ignora lo que tiene, aun si le llega el oro, no lo sabrá sostener. He enseñado a muchas almas que, con solo volverse agradecidas, comenzaron a prosperar. Porque al agradecer, se alinearon con la ley del bien. Se colocaron en la frecuencia de la abundancia. Y la abundancia les respondió. Hoy te digo, haz de la gratitud tu respiración espiritual. Agradece antes, durante y después. Da gracias por lo que tienes y por lo que viene. Da gracias por lo visible y por lo invisible. Da gracias como quien abre una puerta, no como quien golpea para entrar. Porque la gratitud no es súplica. Es posesión interior. Es reconocimiento. Es certeza. Y esa certeza es la llave que gira la cerradura. Y cuando gira, el bien entra sin demora. Capítulo 15. Abriendo las ventanas del cielo. La última lección, vivir en constante lluvia de bendiciones, sin miedo, sin límite, sin duda. El alma que ha recorrido este sendero, que ha sembrado pensamiento puro, hablado con fe, perdonado con profundidad, dado con alegría y agradecido con plenitud, llega finalmente a la cumbre de su conciencia espiritual, vivir con las ventanas del cielo abiertas. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser lucha y se convierte en un fluir. Deja de ser espera y se transforma en manifestación continua. Deja de ser ruego y se vuelve reconocimiento. Porque la provisión no es un evento ocasional, sino un estado permanente cuando el alma está alineada con el principio. Ya no se trata de obtener algo que falta, sino de permitir que se derrame lo que ya ha sido dado. Ya no se vive desde la escasez ni desde la esperanza incierta, sino desde la certeza tranquila de que todo llega, todo fluye, todo está en orden. En el libro del profeta Malaquías se encuentra esta promesa: probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta no es una metáfora lejana. Es una ley. Y esa ley se activa no con sacrificios, sino con comprensión. No con ritos externos, sino con una disposición interna, vivir sin miedo, sin límite, sin duda. Miedo, límite y duda han sido los 3 cerrojos de las ventanas del cielo. Mientras el alma tema perder, retendrá. Mientras crea que hay poco, se achicará. Mientras dude de la fuente, vacilará. Pero cuando esos 3 se disuelven por la luz de la verdad, las compuertas se abren y la bendición no cesa. He conocido personas que no tenían más que una moneda en el bolsillo, pero que habían roto los 3 cerrojos. No temían. No se sentían limitados. No dudaban de su provisión. Y he visto cómo, en cuestión de días, la vida se transformaba para ellos, recursos llegaban, puertas se abrían,
ayudas surgían. Porque Dios no espera condiciones humanas para obrar. Dios obra cuando el alma se abre. Abrir las ventanas del cielo no es un acto aislado. Es un modo de vivir. Es despertar cada mañana y decir, gracias por todo lo que hoy recibiré, visible e invisible. Es caminar como quien sabe que lo mejor aún no ha llegado. Es mirar el futuro sin temor. Es hablar con autoridad sobre el bien. Es bendecir todo lo que pasa, aun lo que no se comprende, sabiendo que cada hecho es parte del flujo sagrado. Es confiar más allá de la razón. Es amar más allá del entendimiento. Es servir más allá de la retribución. Y cuando se vive así, todo se ordena. La provisión no solo llega, permanece. Porque el alma que se vuelve canal claro del espíritu no solo recibe, irradia. Donde va, lleva consigo abundancia. No necesariamente en forma de riquezas materiales, aunque éstas suelen acompañar, sino como atmósfera. Irradia calma, certeza, posibilidad, fe. Se convierte en faro para otros. Y al convertirse en bendición, no puede dejar de ser bendecida. Una mujer que había vivido años entre angustias económicas me dijo un día, siento que ahora no me falta nada, incluso cuando no lo tengo todo. Le respondí, es que ya abriste las ventanas del cielo. Ahora sabes que lo que falta en la forma está de camino, porque ya ha sido dado en el espíritu. Esa es la paz verdadera. La paz de saber que nunca más se pedirá desde la carencia, sino que se recibirá desde la conciencia. Porque el universo está lleno. Nunca ha estado vacío. Las bendiciones no han sido retenidas, solo esperaban un alma lo suficientemente alineada para recibirlas. No se necesita mérito, sino apertura. No se necesita lucha, sino sintonía. La llave no es la fuerza, sino la fe. Y esa fe no se mide por intensidad emocional, sino por serenidad. Por esa tranquila certeza que no grita, no exige, no desespera. Que simplemente sabe. Que ha visto detrás del velo y ha comprendido que todo está aquí, todo es ahora, todo ha sido provisto. Desde esta altura de conciencia, se mira atrás y se comprenden las lecciones. El miedo enseñó a confiar. La escasez enseñó a afirmar. La duda enseñó a profundizar. El desierto enseñó a escuchar. Y ahora, con las ventanas abiertas, el alma puede decir, todo ha servido. Todo ha obrado para mi bien. Todo ha conducido a esta plenitud. Y esta plenitud no es el final. Es el comienzo de una vida nueva. Una vida donde la abundancia es natural, donde el dar es gozoso, donde el recibir es constante, donde el cielo ya no es promesa, sino estado. Vive entonces con las ventanas abiertas. Que llueva el bien. Que fluya el oro invisible. Que el pan llegue sin falta. Que el amor rodee. Que la paz permanezca. Y que tu vida sea el testimonio viviente de esta verdad eterna. Dios es tu suministro. Su caudal es inagotable. Y las ventanas del cielo ya están abiertas para ti.